Bueno, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Les voy a grabar un videíto para explicarles un poco lo que son las tradiciones docentes, que es el tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a tratar de mirarlo un poco en nuestra biografía escolar y empezar a mirarnos un poco nosotros también como futuros docentes. ¿Qué son las tradiciones docentes? ¿No? ¿Qué es la tradición docente o qué son las tradiciones docentes? Las tradiciones docentes son modos de ser docentes que se han ido construyendo a lo largo de la historia de la escuela, ¿sí? Y del sistema educativo. Entonces, posiblemente ustedes no los puedan identificar explícitamente, pero sí, si vamos analizándolos y vamos pensando qué modos han tenido nuestros docentes de ser docentes y de dónde vienen esos modos, esas formas, esas prácticas que ellos han realizado durante años siendo docentes. Les voy a compartir un PowerPoint que es cortito, sencillo. Bien, vamos a comenzar entonces eh, aquí. Vamos a ampliar un poco la imagen. Bien, tradiciones docentes o modelos docentes, dice mirar el presente a través de un rastreo por el pasado, ¿sí? Tratar de mirar qué hemos recibido, a lo mejor inconscientemente, como alumnos. No es que tenemos claramente qué modelos docentes hemos tenido, pero seguramente hemos visto muchos docentes a lo largo de nuestra trayectoria escolar que han hecho cosas, que han desarrollado acciones, que han tenido actitudes, gestos, modos de enseñar, modos de comunicarse con los alumnos, modos de autoridad, y esos modos han ido de alguna manera permeándonos a nosotros, los hemos ido incorporando, a veces de modo inconsciente. ¿Sí? Así que bueno, acá está la definición, que son las tradiciones, son modos de pensamiento, formas de pensar y también de actuar. Esos modos de actuar de los docentes seguramente respondían a modos de pensar de ellos. Ellos pensaban que la enseñanza era de determinada manera, que el alumno aprendía de una determinada forma y de una determinada posición, y de acuerdo a lo que ellos pensaban, a su modo de pensar y concebir la educación, la enseñanza y el aprendizaje, ellos accionaban. Sus prácticas eran producto de lo que ellos pensaban. Lo importante es empezar a pensar qué pensaban, ¿no? Y de dónde les venían esos pensamientos o esos modelos. Estas tradiciones están históricamente construidas, y están institucionalizadas. ¿Qué quiere decir? Están establecidas, se mantienen a lo largo del tiempo, a pesar de que el tiempo pasa, se van manteniendo estos modelos, estas tradiciones. Si nos vamos a los comienzos del sistema educativo argentino, tenemos que ubicarnos en el año 1860, de 1860 a 1920, que fue como la época de la organización de los estados nacionales en América Latina y en Argentina también. Podemos ver que, bueno, se terminan las guerras entre unitarios y federales, se unifica el país, y bueno, se organiza el país en torno a la economía, en torno a la educación, en torno a la administración, se organiza como un Estado, como una nación. Entonces aparece el movimiento inmigratorio en la Argentina, producto de un modelo agroexportador propio de la generación de los 80, ¿no es cierto?, que se propone posicionarse a nivel mundial, posicionar el país a nivel mundial como un país agroexportador, exportador de materias primas, ¿sí?, principalmente las provenientes de la agricultura y de la ganadería. Entonces, para poder explotar nuestra inmensa llanura, y tan rica y con tan buen clima, hacía falta mano de obra. Para eso también, desde las políticas de Estado, se promovió la inmigración. Seguramente muchos de ustedes
tendrán ascendencia en algunos de estos inmigrantes, estas familias inmigrantes que llegaron a la Argentina, de origen italiano, español, polaco, judío, de todo tipo, ¿no? Entonces, en Argentina se conformaba como Estado, se conformaba como un país agroexportador, llega el ferrocarril para complementar este modelo, de alguna manera había que trasladar y conectar los lugares de producción, el campo con los puertos, y ahí también surge la llegada del ferrocarril a la Argentina. Muchos de los pueblos en los que vivimos nosotros nacieron con la llegada del ferrocarril, que unía las principales ciudades de la Argentina, Rosario, Buenos Aires, Córdoba. Y sumado a esto, lo tenemos a Julio Argentino Roca acá, que fue como el protagonista de la campaña El Desierto. Sabemos que muchas de las tierras del sur de nuestro país no podían ser explotadas para la agricultura, para la ganadería, debido a su poblamiento por parte de los grupos originarios, de los pueblos nativos. Bueno, este genocidio que se cometió en nombre del progreso y de la organización, que se llevó adelante a través de diversas campañas al desierto, que terminó con el exterminio de las comunidades originarias, permitió que esas tierras del sur del país, bueno, fueran apoderadas, digamos, de alguna manera se apoderaran grandes terratenientes que las hicieran producir para favorecer este modelo exportador. Pero bueno, no debemos olvidar lo que ocurrió con los pueblos originarios, en función o como la idea de que el progreso era para poder progresar era necesario que ellos no participaran, que no estuvieran. Bien, en este momento de país, 1860 a 1920, surge esta tradición docente, ¿no? Que es la primera, la fundadora del sistema educativo, liderada por Domingo Faustino Sarmiento, primero como ministro de Educación y después como presidente de la Nación, ¿no? Y se comienza a necesitar la escuela como un lugar para normalizar, disciplinar a los estudiantes, disciplinar a los niños, que venían de distintos orígenes, de distintas nacionalidades, con distintos idiomas, culturas. Entonces era necesario que la escuela pusiera orden, que disciplinara a esos niños, que los normalizara. Normalizar es que los hiciera entrar en la norma, ¿no? Que de alguna manera pudieran poder de alguna manera hacer de toda esa diversidad un ser argentino, un ser nacional. La idea en su comienzo no fue mala, digamos, ¿no? Que todos pudieran acceder a la educación. Ahí aparece como la idea de que la escuela primaria sea para todos. Y bueno, lo único que había como propuesta un solo modo de ser argentino, un modo de ser, ¿no? Una cultura, un idioma, un modo de aprender. Y bueno, en ese buscar esa unicidad o de alguna manera en esa homogeneidad, quedaron ocultas digamos, ocultas muchas culturas de las minorías, ¿no es cierto? Bueno, aparece el Estado acá, el Estado educador, el Estado como a cargo del financiamiento educativo, de la construcción de escuelas, el Estado que de alguna manera por primera vez busca la unidad del sistema educativo, que en todas las provincias se enseñara con un mismo programa, con un mismo diseño curricular. Aparece como el Estado a cargo de controlar la educación. Y el docente, aparece la formación de los docentes, las escuelas normales, se empiezan a fundar las escuelas para formación de los docentes, que era la idea, el docente como un instrumento para formar a este ciudadano, ¿sí? Sarmiento trae maestras, docentes de Estados Unidos, para que formen a otros docentes, y se abren en todas las ciudades más importantes de Argentina escuelas normales, como la nuestra. La nuestra es más nueva, pero si uno va a Córdoba, va a Tucumán, va a Salta, va a encontrar escuelas normales en todas las grandes ciudades,
escuelas que nacieron para formar a maestros, ¿sí? Bueno, ¿cuáles eran las dos cuestiones fundamentales, los dos principios fundamentales de esta tradición? El disciplinamiento de las conductas y la homogeneización de las ideologías. O sea, tratar de alguna manera disciplinar, como ya les dije, a esos alumnos, de alguna manera formar seres obedientes, que aprendieran el idioma, que aprendieran las costumbres, y se identificaran con este país. Hay muchas cuestiones que nacen ahí, en ese periodo, como el izar la bandera, el arriar la bandera, ¿no? Como modo de que todos los niños se identificaran con esa bandera. Bueno, miren esta imagen, qué interesante. Miren, una imagen que dice muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, ahí miramos a los niños todos sentados en fila, cuando hablamos del disciplinamiento, ¿no? La escuela esta tradición lo que propuso fue el docente, el docente que lograra disciplinar, que lograra normalizar, Era un docente que estaba consagrado a la educación, ¿no? Un docente que debía ser ejemplo, ¿no? Moral para sus alumnos. Fíjense ustedes que todos están haciendo lo mismo, todos toman el libro de la misma manera, todos tienen el mismo guardapolvo, no hay nadie que se salga ni se levante de la fila, todos están bien peinados, ¿no? Hay como realmente la escuela sirvió para disciplinar, ¿no? También, para higienizar también, la escuela también sacó piojos, ¿no? También de alguna manera se buscó que los niños recibieran salud, la salud, digamos, protección de la salud, se vacunaba en la escuela, bueno, muchas cosas pasaban por la escuela, ¿no? Porque la escuela fue como un agente socializador del Estado y disciplinador del Estado. Fíjense acá, el docente aparece con una imagen como de sacerdote, de persona dedicada por completo, como la imagen de segunda madre, la escuela como el segundo hogar, tenía que ser moralizador, era una enseñanza moralizante, y también de alguna manera reproductor de las ideologías del Estado, ¿sí? Aparece el docente como una figura a seguir, ¿no? Y para cerrar, bueno, acá les voy como, ¿qué huellas dejó esta tradición en nosotros para ir pensando? ¿Qué hay de nosotros, de esa imagen del docente que tiene que darlo todo, que tiene que estar consagrado a la educación? Ese modelo de docente disciplinador, ¿no? Hay en nosotros, o en los docentes que hemos tenido, ¿no? Esta idea del controlar el cuerpo, de quedarse quieto, de estar callado, de estar parado bien derechito, ¿no? De escribir prolijo, ¿no? De estar limpito. Bueno, esas cosas, ¿no? Bueno, los voy dejando un poco con esas preguntas, ¿no? ¿Qué, qué huellas quedaron en los docentes que hemos tenido y en nosotros? Que pues, si podemos mirarnos y mirar esa etapa, esa tradición normalizadora, y podemos identificar qué rasgos han quedado en nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestro modo de ver a la docencia. Bueno, los voy dejando, entonces, como ya les decía, les dejo un abrazo y les dejo un texto para que también compartan y una tarea. Un abrazo.